pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos, hay ahí en ese nombre dos deseos, ¿no? Primero, poner la pregunta sobre la igualdad, ¿no? 2016, igualdad. Y esto también lo voy a traer hacia el final, 2024, igualdad. Esta es como lo primero, ¿no? Y poder pensar esa igualdad no como un término cerrado, acabado, ¿no? Un estado sino un horizonte que se va construyendo y que la pedagogía es el ejercicio, primero de construir un horizonte más igualitario, pero también la pedagogía es ese ejercicio que nos permite asirnos de ese horizonte más igualitario. Y que es un horizonte que también se nos va corriendo, porque mientras más vamos demandando y más vamos deseando igualdad, ese horizonte se nos va haciendo un poco más lejos, pero al mismo tiempo es el ejercicio, ¿no?, de esta especialización, pensar qué intervenciones se pueden producir para alcanzar esa igualdad. En su recorrido, la especialización recupera una multiplicidad de perspectivas, centralmente las perspectivas críticas en educación, centralmente pensando la intervención pedagógica y centralmente pensando la praxis, ¿no? No es una especialización teórica, no es una especialización práctica, es una especialización que trata de crear una mirada reflexiva sobre la praxis educativa, ¿no? Cómo esa praxis puede generar más igualdad o menos igualdad. Y después viene el segundo deseo, ¿no? El primero es pensar la igualdad y poner la igualdad en el centro de la cuestión, ponerla arriba de la mesa, que sea el centro de los debates. Pero la segunda cuestión que aparece en el título y en el deseo de creación de esta especialización son los contextos socioeducativos diversos. ¿Qué es poder pensar esa praxis educativa y esa igualdad en la multiplicidad de escenarios posibles donde se da el proceso de enseñar y aprender, donde se da la enseñanza, donde se da el aula, donde se da una clase, donde se da un intercambio formativo? Estoy usando muchas palabras de las que van apareciendo en el recorrido de la especialización. Y esto nos lleva a tener un recorrido en la especialización de múltiples territorios, de múltiples niveles, de múltiples espacios, que también es un desafío hacia una especialización que en el discurso tradicional de la especialización es un ejercicio de un foco de una técnica, ¿no? Una especialización muchas veces está pensada como focalizar en la técnica, en el aprendizaje de una técnica, en la mejora de la competencia. Bueno, en esta especialización tenemos el desafío de abrir múltiples contextos que a su vez siempre, y sobre esto después me voy a detener un poquito más, nosotras solemos comenzar las cursadas pensando en determinados contextos y más luego esos contextos se multiplican. Después voy a contar ese acto mágico de multiplicación de contextos, con lo cual es muy desafiante, ¿no? Porque toda la organización se va expandiendo. En ese escenario, y pensando a su vez que esta especialización tiene una fuerte mirada en la formación profesional, situamos estas preguntas, ¿no? ¿Qué tiene que ver la investigación acá, ¿no?, con esta formación? ¿Y cómo producimos conocimiento? Y para eso voy a traer tres lentes o tres lugares por donde encontramos responder estas preguntas. La especialización tiene tres focos, ¿no? Es pedagogías para la igualdad, pero tiene una orientación en educación y trabajo, otra orientación en comunicación y lenguajes expresivos, que le decimos artes, y otra orientación que es en género y sexualidades. ¿Por qué estas tres áreas? ¿No? ¿Por qué surgieron estas tres áreas? En el momento de
encuentro entre unas vacancias formativas y al mismo tiempo equipos que venían acumulando investigación, producción de conocimiento. ¿Y qué hacer, no? ¿Qué pasa cuando las universidades comienzan a producir conocimiento sobre algunas áreas? Recién Alejandro nombraba las áreas del ICE. Bueno, los equipos empiezan a producir investigaciones, tienen líneas, se expanden. ¿Qué pasa con ese conocimiento? ¿Cómo se derrama ese conocimiento? ¿A dónde se derrama ese conocimiento? En buena medida, en esta especialización fue una suerte de canalización de ese acumulado, y en buena medida eso fue también lo que permitió que las áreas existan, porque había equipos que venían investigando, que venían pensando a su vez la investigación como investigación en territorio, de manera situada, que venían haciendo una investigación con un posicionamiento en el hacer, pero en un posicionamiento reflexivo respecto de ese hacer. Y ese acumulado de conocimiento es el que, en definitiva, termina dándole forma a las áreas. También, con el paso del tiempo, esto fue generando otras modificaciones o intervenciones, porque de esta manera las áreas podrían ser pensadas como áreas temáticas, ¿no? Que de hecho son áreas temáticas. Quien cursa se anota y hace un tronco común y luego elige un área temática y hace foco en esa área temática. Pero con el correr del tiempo, el mismo andar de la especialización fue produciendo cruces. Y voy a traer un solo ejemplo, y justo lo tengo a Alejandro al lado, que es profesor de una de las materias iniciales. Por ejemplo, cuando comenzó, muchas materias no tenían incluida la perspectiva de género dentro de la materia en sí. Si bien eran enfoques que los docentes manejaban, ¿no? Y que ponían en juego, pero que no están explicitados. Con el correr del tiempo, la misma producción sistemática que fue haciendo la especialización, el espacio de reflexión sobre el mismo trabajo hizo que esas áreas de trabajo permearan todo el recorrido formativo, ¿no? Y entonces, hoy en día podemos mirar los programas y los programas están atravesados por la perspectiva de género. Y son todos los programas, no solo los temáticos que hacen hacia la especialización. Y esto pasa con las tres áreas, ¿no? Hay ahí un acumulado que se va creando en el correr que termina teniendo derivas en el armado de la propia formación. La segunda lupa que quería traer ya es mirando hacia la producción que hacen los estudiantes en el marco de esta especialización. ¿Qué es lo que producen? Y acá aparece una distinción muy fuerte, porque no hacen tesis de doctorado, claramente porque estamos en el marco de una especialización, pero tampoco hacen tesis académica, ¿no? Y esto, pero sí hacen un trabajo final, porque veo ahí una cara que no, ¿cómo? ¿Qué hacen entonces? Hay un trabajo final integrador. Muchas veces presentar en las especializaciones un trabajo final integrador implica cierta mirada evaluatoria. No es una tesis, ¿no? Porque la tesis es con mayúscula y es donde se produce conocimiento, donde el conocimiento está sistematizado. Con lo cual, desde la especialización también nos motorizó y nos hizo poner el cuerpo, la cabeza, las ganas de poder pensar qué implica ese trabajo final y en qué medida sus trabajos finales producen conocimiento, se fortalecen de herramientas de investigación para la producción sistematizada del conocimiento, aunque no todas son investigaciones, ¿no? Esto implica un ejercicio de poder distinguir bien qué es una investigación, qué no es una investigación, tener esa discusión, poder pensar las especializaciones no solamente como un uso de investigaciones, sino
la especialización como un espacio formativo de herramientas de investigación y de uso crítico de resultados de investigación. El trabajo final que hacemos en esta especialización, con el correr del tiempo, fue ganando cinco modelos. Hay 5 formas de hacer trabajo final. Se puede hacer una reconstrucción crítica del estado del ERTE sobre un objeto problema. Se puede hacer la producción de un material didáctico, la sistematización de una experiencia, la elaboración de un proyecto de intervención pedagógica y la elaboración de un proyecto de evaluación. ¿No? O sea, quien cursa elige una de estas opciones y lleva adelante su trabajo final a partir de una de esas opciones. Pero podría poner el ejemplo de producción de un material didáctico. No es la producción de un material didáctico que sale de un repollo, no sale, sino que lo que pensamos en estos trabajos es un ejercicio donde se hace presente primero una mirada situada y contextualizada, ¿no? Y que se piensa, como decía Laura Velasco en el panel de inicio, que es una premisa que trabajamos bastante, se piensa desde donde tenemos los pies, o sea, desde el territorio, pensando desde el territorio. Y ahí como las herramientas de investigación permiten problematizar, construir un objetivo, hacer un recorte focalizado, poder pensar la forma en la que se van a construir los datos que van a fundamentar esas propuestas, ¿no? Y esto implica salir a entrevistar, a encuestar, hacer grupos focales, el instrumento que se considere, ¿no? Y estrategias de análisis. Es decir, que recuperamos lo que son las decisiones centrales de un proyecto de investigación, pensando que esas herramientas nos permiten producir conocimiento sistematizado que dé fundamento desde el armado de un material hasta la sistematización de una experiencia, pasando por el armado de un estado del arte. Hoy a la mañana me agarró la inquietud y miraba los trabajos finales para chequear que lo que iba a decir más o menos tenía un grado de veracidad. Tenía un grado de veracidad de la cuestión, porque por supuesto me acordaba de muchos de esos trabajos, pero quería explorar un poquito más, ¿no? Cuando empecé a mirar los títulos de los trabajos y demás, dije, doy fe de lo que estoy diciendo. Enumeré los primeros con los que me encontré, por ejemplo, la gestión escolar de directivos nobles en Jujuy, una propuesta para mejorar sus intervenciones, una sistematización de las demandas estudiantiles en torno a la ESI, y también este trabajo termina con recomendaciones a la escuela de cómo hacer una escucha más amplia de esas demandas. Trabajadoras domésticas en la educación permanente de jóvenes y adultos. Es un proyecto de intervención de cómo fortalecer la educación en este grupo en particular, las trabajadoras domésticas, entendiendo las particularidades de la forma del trabajo y entonces qué debería ser la educación de adultos, de adultas, para ser un espacio alojante. Un estado del arte sobre la inclusión de las mujeres en las escuelas técnicas, un estudio sobre Paca Paca y el impacto de Paca Paca en la formación de lenguajes expresivos en niñas en San Pedro Jujuy, un proyecto de intervención, un análisis curricular del nivel inicial en clave de género en Bogotá, herramientas pedagógicas para la equidad en Puerto Moreno, en Santa Cruz, un relevamiento de políticas de orientación vocacional en Argentina y América Latina, una experiencia de sistematización de escenarios de modos de inclusión de jóvenes trans. Solo para nombrar algunos de esos trabajos.
De hecho, yo el que más me acordaba, uno de los que más me acordaba era una intervención museográfica de una propuesta ya en pedagogia que hizo instalaciones artísticas. Digo, me lo recordaba como uno de los trabajos que rompió el molde, ¿no? Y que nos ayudó a salir del formato tradicional, ¿no? Porque esas propuestas, y acá viene otra pata de esa producción, ya sé, de esa producción de conocimiento que son les estudiantes. Y retomo con esta cuestión de las experiencias que traen esos estudiantes. Las experiencias que traen el estudiantado es parte fundamental de la cursada. Entonces, cuando hablamos de diversos contextos, son los contextos diversos que los equipos de investigación traen por sus trayectorias de investigación, por los colectivos con los que trabajan, por los grupos, las escuelas, hospitales, museos con los que trabajan. Pero cuando llega la nueva corte, suelen llegar 45 territorios nuevos, con 45 experiencias nuevas en las cuales se puede pensar la intervención pedagógica en la igualdad. Y esto es una pieza fundamental de cómo pensamos la producción de conocimiento, ¿no? Se produce conocimiento desde los equipos de investigación, se produce conocimiento desde la sistematización que se hace de la práctica docente, pero para esto tiene que haber un ejercicio de sistematización. La práctica docente en sí misma no produce conocimiento en sí, sino si acompañamos con dispositivos que esto lo puedan fortalecer. Pero también hay producción de conocimiento en la medida que se recuperan esas experiencias estudiantiles y se les da a esas experiencias un marco posible para que devengan en producción de conocimiento. Con esto cierro. Esta especialización que empieza a correr en el 2016 fue un espacio de mucho cobijo en un momento que el país atravesaba, ahora ya parece ridículo, ¿no? Pero ¿no? Digo, parece ridículo en el sentido de en el 2016 atravesábamos reducción de presupuestos en educación, en financiamiento, en cultura, pero bueno, no hablábamos de chau ministerio, chau esto, chau lo otro. Y hoy, 2024, volvemos a resituar pedagogías para la igualdad y este es el desafío que venimos advirtiendo con las colegas. ¿Cómo pensar las pedagogías para la igualdad en un momento de tanta incertidumbre? En un momento donde lo que se pensaba como más sólido ya no lo es, donde tenemos que hablar del Ministerio de Capital Humano, donde no hay Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde no hay nadie. Y todo esto, solo para dejar una esperanza y cerrar, también poder pensar el espacio de la especialización como un espacio de cuidado, de producción de conocimiento para fortalecer las micromilitancias, para fortalecer las formas de intervenir y para acompañarnos en este tiempo que seguramente sea muy sórdido de atravesar, pero que también el espacio de la especialización es un espacio de cuidado colectivo y de sostén, y esperamos que así sea desde 2024. Escuchamos ahora a Ana Malajovic, profesora en Ciencias de la Educación por esta casa también, especialista en metodología de la investigación científica en la UNLA y maestra jardinera. Es actualmente la directora de la Maestría en Educación para la Primera Infancia y de la carrera de especialización en Educación Infantil y también directora de Gestión Curricular en la Dirección de Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires. Ana ha publicado numerosos libros y artículos referidos a educación infantil y tiene todos sus desarrollos e investigaciones en este área, así que bueno, la vamos a escuchar. Gracias. Bueno, primero un placer compartir este panel, compartir con estos
compañeras, compañeros, estudiantes, y porque, como dijo Jessica, es un espacio para escucharnos, porque la verdad es que nos escuchamos poco. Yo lo que hice, me centré fundamentalmente, o sea, mi intervención es cortita, me centré específicamente en las características que tiene la maestría en educación de la primera infancia. La maestría se estableció en el año 15 y fue a partir de la reformulación de la maestría en educación infantil, que se había creado en el 2009. La historia de la maestría es una historia larga que parte desde unos cursos de actualización. A partir de esos cursos de actualización se decide hacer una especialización y a partir de la especialización se estructura la maestría. Ese proceso de estructuración se termina, estableciendo en una idea, a diferencia de lo que ustedes armaron. Nosotros tenemos la especialización y la maestría de manera articulada, de tal manera que todos los estudiantes cursan el primer año, que es común para la maestría y la especialización, y el segundo año es para la maestría específicamente. Les decía entonces que la modificación que establecimos en el 2015 tuvo que ver con una evaluación que hicimos a partir de la maestría, de la maestría que en ese momento llamaba en educación infantil, que habíamos armado en el 2009. En ese momento teníamos 3 cohortes, 2010, 2012, 2014, en la que se visualizaban algunas dificultades tanto en el cursado de los seminarios como en la presentación de los planes de tesis. Respecto del cursado de los seminarios, el número de horas y la diversidad de seminarios dificultaron la profundización en la apropiación de los contenidos abordados, lo cual también se reflejó en el nivel de las producciones presentadas como trabajos finales. Respecto de los planes de tesis, la baja producción académica en el campo y la falta de equipos formados resultó un obstáculo que postergó la concreción de los planes de tesis de los maestrandos, maestrandas, así como la elección de directores y la inclusión en equipos de investigación. Entonces, a partir de esa evaluación, se consideró oportuno reformular la maestría, dándole un carácter profesional y no académico, para ofrecer una mejor respuesta al interés de los inscriptos y a los motivos por los cuales se decidían cursar estudios de posgrado. En ese sentido, tuvimos en cuenta que a partir del año 2014, los docentes de inicial se formaban en profesorados de 4 años, lo cual los habilitaba a ingresar directamente a la maestría, cosa que no ocurría con los egresados de las carreras de años anteriores. Y de tal manera que en función de esa situación consideramos que era más pertinente para aquellos que buscaban fortalecer su práctica, orientar su inserción profesional, coordinando, formando parte de equipos interdisciplinarios de investigación y desarrollo en espacios destinados a la infancia. Si bien la Argentina cuenta con una larga trayectoria en educación de la primera infancia, sin embargo, los grados universitarios no han acompañado ese desarrollo, lo que ha determinado carencias en la formación de profesionales que participen tanto en la formulación, gestión y evaluación de políticas y proyectos para la educación de los niños de 0 a 6 años, como para el asesoramiento, la dirección
y el desarrollo de la investigación en la educación infantil. Como maestría profesional, se orienta al fortalecimiento y consolidación de competencias propias del campo de aplicación experto en educación para la primera infancia. Pone a disposición de los cursantes espacios de análisis y reflexión crítica que puede comprender ámbitos de incidencia diversas, como es el caso de temáticas específicas en relación con la infancia, en relación con la formación docente para el nivel inicial, la formación continua, la evaluación de proyectos de intervención educativa o bien referidas a investigaciones relacionadas con estos campos. Por lo que nuestro propósito fue ampliar y profundizar los sentidos y significados sobre lo aprendido en la formación inicial de los cursantes y generar nuevos saberes a través de la creación de espacios de indagación referidos a la educación infantil, que, como señalamos, cuenta en nuestro país con muy pocos estudios e investigaciones específicas. La posibilidad de contar con una carrera de maestría que se inscriba tanto en el campo de la didáctica como en el de la política permite avanzar en la lectura crítica de políticas y proyectos, como en el funcionamiento de los centros infantiles, hacia la construcción de una cultura de cuidado y educación de la primera infancia. Esto nos ha permitido incluir estudiantes de diferentes provincias de nuestro país, así como de otros países de Latinoamérica, lo cual ha generado un rico intercambio de experiencias. La maestría propone entonces indagar y responder a los problemas que se visualizan en el ámbito de la educación infantil, completar la formación de los profesionales especializados en esta etapa de la infancia, para dar respuesta a los cambios que se requieren en el sistema educativo y a las demandas de diferentes instituciones que se ocupan de la atención de la primera infancia. Con ese criterio,